Bien, lo que hicimos el martes fue ver, ¿o cierto?, el aspecto cualitativo de la onda y hoy día nos vamos a preocupar, ¿o cierto?, de hacer algunos problemas de aplicación respecto a esta situación. Entonces vamos a ir a buscar el material. Y esto está por aquí. Este material ya usted lo tiene a disposición, está en el aula virtual, al igual que los otros PPT que vimos. Bien, aquí tenemos algunos problemas entonces de aplicación. El primero nos dice que hay una onda armónica que viaja en el sentido positivo del eje X, por lo tanto ahí tengo que hacer relación a un signo, y el signo va a ser negativo para el K por X. Tiene una amplitud de 8 centímetros, una longitud de onda de 20 centímetros y una frecuencia de 8 Hz. El desplazamiento transversal para la posición X igual a 0 en T igual 0 es 0, es decir, está en el punto 0, 0 para un tiempo inicial 0. Hay que calcular el número de onda acá, el periodo T mayúscula, frecuencia angular W y la velocidad de la onda y la ecuación de la onda. Entonces, va en el sentido positivo del eje X porque hay que hacer relación a un signo en la estructura o en la ecuación de la onda. La amplitud vale 8 centímetros, 0,08 metros, la longitud de onda son 20 centímetros, dividimos por 100, 0,2 metros, la frecuencia vale 8 Hz, y la posición para X igual 0, el tiempo 0 vale 0. Recuerda que esta es una función que depende de la posición del desplazamiento X y el tiempo T. Entonces el número de onda es el número de longitudes de onda que hay en una distancia igual a 2pi. Por eso que K es 2pi partido por lambda. Y eso es 2pi partido por lambda que vale 0,2. Y si tú divides 2pi, el 2 dividido en 0,2 te queda 10pi. Y las unidades de eso son 1 partido por metro. Por lo tanto ya tenemos el valor de nuestro número de onda. El periodo, ¿cierto?, es la inversa de la frecuencia con la cual se genera esta señal o esta onda son 8 Hz, así que aquí te queda 1 partido por 8 Hz, y recuerda que Hz es 1 partido por segundo, por lo tanto ahí se produce una división en el denominador y eso pasa arriba multiplicando, y si tú divides 1 partido en 8, 1 dividido en 8 igual, eso te queda 0,125 segundos, que sería el periodo. Y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, 2pi por nuestra, nuestra frecuencia, que vale 8, eso te queda 2 por 8, te queda 16pi, y eso, las unidades deberían quedar 1 partido por segundo, que es segundo a la menos 1, pero uno acostumbra a colocarlo como radián partido por segundo. Y la velocidad de la onda, recuerden que velocidad es distancia por tiempo, ¿cierto? Velocidad, distancia partido por tiempo, y el tiempo es 1 partido por la frecuencia, o sea, 1 partido por la frecuencia, pasa arriba multiplicando y te queda lambda por f. En este caso la longitud de onda que recorre son 0,2 con una frecuencia de 8 Hz o 1 partido por segundo, y eso te queda 1,6 metros partido por segundo. Y por lo tanto la ecuación general de la ecuación es del tipo I de xt a seno de omega t menos k por x más la fase inicial, ¿ya? Recuerda que A es la amplitud, omega es la frecuencia angular, k es el número de onda, y esa letra, ¿cierto?, que es la letra phi, ¿cierto?, es igual a la fase inicial. Cuando yo hago el cálculo de phi, mi calculadora tiene que estar en el sistema radianes, y si yo quiero calcular todo ese ángulo que está al interior para aplicar la función seno, mi calculadora tiene que estar en radianes. Entonces de esta ecuación se conoce todo excepto la fase inicial o la constante de fase, que también se le llama. Para conocerla debemos saber dónde se encuentra el punto medio en un instante determinado. Según los datos, I de 0, 0, te queda A por seno de omega, el tiempo vale 0 para una cierta posición 0, entonces te queda omega por 0 más K por 0 más
la fase inicial y por lo tanto esto te queda a seno de 0. Y para que la función, ¿no es cierto?, el seno de phi sea igual a 0, uno pone sin a la menos 1, ¿cierto?, o inverso sin, y te queda 0 la fase inicial. Por lo tanto, la estructura de la ecuación es la amplitud, 0,088 centímetros, 0,08 metros, seno de la frecuencia angular, 16 pi por el tiempo, menos, ¿cierto?, k por x, que es donde cae el número de onda, por x, más la fase inicial phi sub 0, pero que resulta ser 0. Ahora nosotros la dejamos como una función del tipo a por seno de la estructura. Ahora, si tú quieres cambiar a coseno, se puede colocar, ¿no es cierto?, que seno de alfa es coseno de alfa menos pi medio. Entonces tú colocas lo mismo de arriba, le cambias seno por coseno, colocas eso de ahí, pero tienes que agregar, ¿no es cierto?, una fase inicial igual a menos pi medio, para que te quede cierto, porque están desfasados en pi medio, digamos, están las dos funciones. Entonces la puedes dejar estructuralmente como seno o coseno, pero con el cambio en la situación. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. No, profe, no hay duda. Ya, perfecto. Bien, vamos a continuar entonces con otro ejercicio. Aquí dice una onda transversal, nosotros ya sabemos distinguirlo, ¿cierto? Cuando dice una onda transversal o una onda longitudinal, significa que las partículas de esa onda están vibrando en forma perpendicular a cómo ¿cierto?, se propaga la energía. Por ejemplo, una onda en una cuerda, tengo una onda transversal, ¿ya? Las ondas de sonora, ¿cierto?, son ondas longitudinales, y las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Se propaga en una cuerda según una ecuación I de xt 0,40 coseno de 100t menos 0,5x en el sistema internacional. Entonces de aquí yo puedo implicar inmediatamente que el 0,40 corresponde a la amplitud mayúscula A, que está en metros, omega, ¿cierto?, vale 100 radianes partido por segundo, y el número de ondas, ¿cierto?, es K, el K vale 0,5 y se propaga hacia la derecha porque el signo es negativo. Si fuese hacia la izquierda, ese signo sería positivo, y la fase inicial, el phi, no aparece, por lo tanto vale 0. Entonces hay que calcular la longitud de onda, la velocidad de propagación de la onda, el estado de vibración de la partícula cuando esté ubicado a 20 centímetros en un instante de 0,5 segundos. La velocidad transversal de la partícula anterior. Representar gráficamente la variación de la elongación de la partícula anterior en función del parámetro tiempo, y representar gráficamente la forma que adopta la onda cuando ha transcurrido medio periodo. Entonces, aquí tenemos nuestro valor particular y la onda. Profe, disculpe, parece que se le fue el audio por un momento. No se escuchó lo que dijo. Ya estoy acá yo estoy con los escucho a ustedes, yo estoy ahí, zip, 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 1, 2, 3, probando equipos, zip, zip, zip. Ahora, sí, sí, ahora se escucha, pero por un momento se fue como por 10, 15 segundos. Bueno, vamos a repetir entonces, tenemos una onda de esas características, la amplitud vale 0,40, W vale 100 radianes partido por segundo, el número de onda es 0,5, 1 partido por metro, el signo negativo significa que va a la derecha y la fase inicial vale 0. ¿Por qué? Porque están en el sistema internacional. Entonces esa es la forma particular de nuestra onda, y como se trata de una onda armónica cosenoidal que se desplaza en sentido positivo al eje X, la ecuación general es de ese tipo. Entonces si tú comparas, el A vale a 0,40 metros, el W, ¿cierto?, que acompaña el tiempo, es 100 radianes partido por segundo, el número de onda vale 0,5 y la fase inicial vale 0. Entonces, comparando la ecuación, el número de onda, ¿cierto?, es 2pi lambda, la ecuación general, pero eso es igual a 0,51 partido por metro. Y por lo tanto, si tú tienes esa igualdad, puedes despejar lambda. El lambda está dividiendo, pasa multiplicando, y el 0,5 pasa abajo dividiendo, entonces te queda 2pi partido por 0,5, 0,5 es un medio por 2 te queda 4pi metros, que sería la distancia. Recuerda que lambda es la distancia de dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo.
Entonces ahora, ¿qué nos piden? Ahí determinamos la longitud de onda, ahora vamos a ver la velocidad de propagación. Y la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, es lambda por f. Lambda lo tenemos, vale 4 pi metros, pero me falta la frecuencia. Pero yo sé por simple identificación que W vale 100, entonces W vale 100 radianes partido por segundo, y por otro lado, omega vale 2 pi f, así que si yo hago esta igualdad que está aquí, la frecuencia, ¿cierto?, es 100 radianes partido por segundo por 2 pi radianes, y eso te queda, si tú divides el 100 en 2, te queda 50 partido por pi hertz. Y ese valor lo colocas acá, se te va a pi y te queda 4 por 50, 200 metros partido por segundo. Esta es la velocidad de propagación o la velocidad de fase de la partícula, de la onda, de la energía, ¿cierto?, con la cual se va propagando la información. Entonces después nos piden ahí tenemos entonces la velocidad de propagación de la onda. Y después nos piden el estado de vibración de una partícula que está ubicado a 0,20 centímetros. Como los datos están en el sistema MKS, esos 20 centímetros tengo que pasarlo a metros, dividido por 100, te queda 0,2 y el tiempo 0,5. Entonces, sustituyendo en la ecuación, determinamos el estado de vibración. Ahí está el 0,2, ¿ves? Eran 20 centímetros, lo pasamos a metros, entonces el X vale 0,2 y el tiempo vale 0,5. Y la ecuación te queda 0,40 coseno de omega por T. Y ahí yo reemplazo donde dice el T es cierto 0,5 menos el K que vale 0,5 por el X que vale 0,2. Entonces tú multiplicas el paréntesis ahí, te queda 100 por 0,5 igual, eso te queda 50, y después multiplicas 0,5 por 0,2, te queda 0,1. Entonces tú, y arrastras el 0,4 por el coseno de esa cantidad. Entonces pones 50 menos 0,1, te queda 49,9. Entonces después tú, ¿qué tienes que hacer? Calcular el coseno de 49,9. Pero eso, antes de hacerlo, tienes que llevarlo a radianes y cambias de modo tu calculadora. Y ahí le pones 2 rad. Y ahora colocas coseno de 49,9. Igual, eso te queda 0,93, 39, 51, 43, 9. Y eso lo multiplicas por 0,4. Y eso te da 0,37, 35, 80, 575. Y lo dejamos como 0,37 metros. Por lo tanto, esa es la posición de la partícula en ese instante, en ese desplazamiento del estado de vibración para un determinado tiempo. Respecto de la velocidad transversal, ¿ustedes saben derivar o no? Yo lo he visto un poco, profe. Pero los demás, No, yo por lo menos no manejo mucho el tema de derivar. ya, entonces, esto que está acá yo no se los puedo preguntar en una prueba, pero sí se los voy a explicar ahora para que tenga alguna idea en cuestión. Recuerde que yo le dije que existían dos tipos de velocidad. Una velocidad es la velocidad con la cual se propaga la energía, ¿cierto? O la onda, o con la cual, o la velocidad de fase. Y si tú te fijas en un punto de la cuerda, tú le haces una marca, colocas una cinta con un nudo, y tú te fijas en ese punto vibra perpendicularmente a la dirección de propagación, ¿no es cierto? Y vibra en el eje de las Y, sube y baja, y se mantiene en el mismo lugar porque no hay transporte de masa. Es el hombre corcho, que yo le llamé, ¿se acuerda? Y esa velocidad es la derivada, ¿cierto? La derivada de la ecuación de la onda en el tiempo. Ahí no es correcto eso, sino que eso debería ser, le voy a explicar, no lo voy a preguntar porque usted no sabe derivar, por eso le acabo de preguntar, y es cierto, la velocidad u de xt, eh, uno debería expresarlo de esta manera.
Entonces, obviamente, la velocidad transversal de un punto de la cuerda es la derivada parcial. Esa derivada no es una derivada derecha como la que aparece aquí en el texto. Eso no es correcto. Debería ser una derivada parcial, porque la función de la estructura de la onda depende tanto de la posición y del tiempo. Entonces, yo esto lo debo derivar parcialmente respecto del tiempo. Todo lo que acompaña a X es constante. Y por eso te queda menos 0,40, de donde aparece el seno, porque la derivada de coseno es menos seno, ahí aparece, entonces el coseno, ahí estaba la ecuación, ¿ya? Entonces te queda por la derivada, lo que está dentro, por de la derivada del argumento, y ahí tiene la derivada de un producto, y te queda por 100, por eso te queda menos 0,4%, sale fuera, por seno de 100t menos 0,5x, pero eso es constante, y la derivada de una constante vale 0, por eso te queda menos 40 por el seno de 100t menos 0,5. Y si uno quiere evaluar en ese punto, en t 0,5 para un x igual a 0,2, uno evalúa la situación y debería obtener, ¿cierto?, menos 40. Esa diferencia ya la conocemos, vale 49,9, y te queda seno de 49,9, y eso lo tienes que calcular en el sistema radianes, y eso lo multiplicas por menos 40 y te queda 14,3 metros partido por segundo. Le explico, pero no se lo puedo preguntar porque usted no sabe derivar. Y son derivadas parciales. Para poder entender el concepto de la derivada parcial, tiene que tener algunas matemáticas encima, y pareciera ser que usted todavía no las tiene. Pero sí se lo explico. Y la ecuación del movimiento armónico simple de una partícula situada a 20 centímetros del foco emisor es I de 0t en función del tiempo. Te queda la amplitud, coseno de 100t, 0,5 por 0,2, y eso quedará como 0,1 y queda en función del parámetro tiempo. Entonces, para representar la gráfica de esta función coseno, se puede hacer de forma aproximada encontrando los puntos de máxima elongación y los puntos de elongación cero, además de la elongación inicial. Entonces aquí lo que se da la fase, con algunos valores, se calcula la fase para esos valores y te da 1, 1, 0, menos 1, 0, 1, porque la función coseno toma valores extremos 1, menos 1 y 0 para un determinado tiempo y tiene la posición. Y por eso la partícula varía, ¿cierto? Para t igual 0 vale 0,40, para t igual a 1, eso por 10 a la menos 3 vale 17, y para t igual a 32 vale menos 0,40, y así usted va generando, ¿cierto?, la ecuación, el comportamiento de la onda en cuestión. Y el periodo de la frecuencia es 1 partido por f, pi partido por 50 segundos. Ahora, la ecuación que representa la forma de la onda al cabo de medio periodos, es decir, el estado de vibración de las partículas del medio cuando han pasado un tiempo igual a t medios, entonces evalúo en x en t medio. Y eso es 0,40 coseno de 100, el tiempo ahora vale la mitad del periodo. El periodo, recuerda que era, fíjate bien, pi partido por 50, pero como es la mitad, ¿cierto? Te queda un medio, pi partido por 2 por 50, y te queda pi décimos, y te queda x, ¿cierto? 0,5 por x. Entonces tú evalúas eso que te diste, se te va al 100 y te queda 0,40 coseno de pi menos 0,5x. Y lo dejo en función de la posición, porque no me dicen la posición, simplemente me están pidiendo la estructura de esta ecuación cuando va a tomar un tiempo, ¿cierto?, que es la mitad del periodo. Por tanto, aquí se dan ciertos valores para la fase, pi menos 0,5x, el coseno aplicado a eso varía entre menos 1, 0, 1, 0, 0, el x también va variando entre 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, y ahí tienen las diferentes posiciones. Y ahí está la gráfica, menos 0,4 para x igual 0, o para t igual 0 te vale 0, para una cierta cantidad vale 1, y va variando, ¿cierto?, entre 0,4, ¿cierto?, 0, menos 0,4, 0,4, que es la amplitud, que es la máxima elongación. Y ese sería más o menos el perfil de la onda. ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, ¿No? ¿No hay duda? no del todo. No del todo. Bueno,
Hay una onda transversal sinusoidal que se propaga a la derecha, de derecha a izquierda. Ahora el signo, ¿cierto?, será positivo porque va en el sentido negativo del eje X. Tiene una longitud de onda de 20 metros, una amplitud de 4 metros, una velocidad de propagación de 200 metros partido por segundo. Si el foco emisor de ondas tiene una elongación máxima, o sea, para t igual 0 está en su punto en la amplitud, calcule la ecuación de la onda, la velocidad transversal máxima es un punto medio, la función que da la onda a los 10 segundos, la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros en un instante dado. Entonces el desplazamiento hacia los valores negativos, disculpe. Carlos, hola. Estoy en clase. No, estoy listo ya para tarde. No, lo que pasa es que te llamaba, pues lo que voy a hacer es la reconexión de la prueba, de la segunda prueba. Entonces yo creo que me voy a demorar. Entonces estaba pensando en ver si termino un poquito antes, yo le hago un par de ejercicios y lo que tiene preparado hoy día lo hacemos el próximo jueves. ¿Te Ya, parece? ok, o sea, yo no intervengo hoy día. No, hoy día descansáis, Ya. a descansar. Oye, Sí, porque iba a hacer la reconexión de la prueba y ahí me voy a demorar un poco. ya, oye, yo tengo problemas de energía, 3 problemas de energía y uno propuesto para ello, con rosa, sin rosa. Ah, ya, ¿Te parece? envíamelo, sí, porque envíamelo de todas maneras para revisarlo y eso lo hace la próxima semana. Listo, que estés bien. Sí. Chao. Sí, Chao, listo, chao. chao. Disculpen muchachos, pero más rato tengo clase con gente de la Valparaíso y hacemos curso paralelo con un profesor y estábamos en eso. Ya, voy a continuar, voy a comenzar de nuevo. Ya sabemos la diferencia entre ondas transversales y ondas longitudinales, ¿cierto? Y cuando es sinusoidal es de la forma seno de algo. Entonces todo ese lenguaje técnico que nosotros estamos viendo acá, nosotros ya lo vimos, dedicamos una clase completa con algunos PPT, ¿cierto? Donde vimos más que nada la cuestión cualitativa, ¿cierto? La forma de la onda, el lenguaje, qué es lo que pasaba. Y hoy día ya estamos con ecuaciones que son la estructura en cuestión, que se propaga de derecha a izquierda, o sea, va con el signo negativo, tiene una longitud de onda de 20 metros, una amplitud de 4 metros y una velocidad de propagación de 200 metros partido por segundo. Si el foco emisor de ondas tiene una elongación máxima cuando t igual 0, calcule la ecuación de la onda, la velocidad transversal máxima de este punto medio, ahí hay que derivar nuevamente, pero le voy a mostrar, pero no se lo voy a preguntar, la función que da de la forma de la onda a los 10 segundos y la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros en un instante dado. Entonces los datos tenemos lambda 20 metros, la amplitud 4 metros, la velocidad de propagación de la información o velocidad de fase de 200 metros partido por segundo. Y cuando está en el punto 00, cuando está en la posición 0 en un tiempo 0, está en su punto de máxima elongación, o sea, está en la amplitud. Entonces la ecuación que se presenta acá es del tipo senosoidal a seno de omega t más k por x. ¿Se recuerdan? Porque va ahora hacia la izquierda, más la fase inicial. Entonces, para poder escribir la ecuación que necesito conocer la amplitud que la conozco, necesito determinar omega, k y la fase inicial. Entonces, el número de onda K es 2pi partido por lambda, eso te queda 2pi y lambda me lo dan 20 metros, dividimos ahí, eso te queda pi partido por 10 y un décimo, que es 0,1. 0,1 pi, 1 partido por metro. Y la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, es lambda por f y la frecuencia es la velocidad partido por lambda. Por lo tanto, la frecuencia angular es 2pi por f, 2pi y la frecuencia, ¿cierto? Si yo la saco de acá, o la despejo, lambda está multiplicando, pasa yendo, te queda velocidad partido por lambda. Entonces te queda 2pi, la velocidad de propagación son 200 metros partido por segundo, me lo dan de datos, lambda vale 20 metros, y eso te queda 20 pi radian partido por segundo, o sea, te va a cancelar un 0, y te quedan los dos, y te queda 20 pi radianes partido por segundo. Y para conocer la fase inicial, evaluamos, ¿cierto?, en 0, 0, o sea, el x vale 0, el tiempo 0, pero para esos dos valores la amplitud vale a, y entonces te queda a igual a a seno de omega por 0 más k por 0 más la fase inicial igual a 0. Se te van esos valores y te queda que seno de phi
¿cierto? Igual a 1. Y tú colocas eso, ¿cierto? En tu calculadora. Entonces eso tú lo haces en radianes, colocas inverso sim de 1 y eso te da en radianes 1,57. Si tú divides 3,14 dividido en 2, te queda 1,57, o sea, pi medios. Y por lo tanto, la ecuación en definitiva será la amplitud seno de omega t más k por x más la fase inicial, que son 0,5 pi. Pregunta, duda, y la velocidad transversal, que ya le dije, ¿cierto?, que tengo que derivar esto parcialmente respecto, eso no es correcto, sino que son derivadas parciales, porque la función depende de la posición y del tiempo en forma simultánea, entonces yo derivo parcialmente respecto al tiempo y todo lo que acompaña a x constante, y la derivada de una constante vale 0. Entonces la velocidad máxima, ¿cuándo? La velocidad máxima cuando el coseno, todo esto que esta altura toma el valor máximo más menos 1. Entonces la velocidad máxima es más menos la amplitud por omega, la amplitud vale 4 y omega vale 20 pi, o sea, te queda 80 pi metros partido por segundo. Si el valor es positivo, significa que va a la derecha. Si el valor es negativo, significa que viene hacia la izquierda. Y la función de onda a los 10 segundos, el x, ¿cierto?, queda constante. Evaluamos para t igual a 10. Eso te queda 4 por seno de 20 pi por 10 el tiempo, por 0,1 pi x más 0,5 pi. Eso te queda 4, 20 por... te queda 0,1 pi x, y esto te queda 20 pi más 0,5 pi, 20 por 10 son 200 pi, más 0,5 pi te queda 200,5 pi, en función de la posición. Porque la posición, ¿cierto?, no la dan, simplemente lo que quieren evaluar en un determinado tiempo. Y para ver la diferencia de fase, vamos a llamar a delta la diferencia de fase en radianes, entre dos puntos o instantes de su expresión general, será, ¿cierto?, la diferencia de fase es la fase final menos la fase inicial, por eso tengo tiempo final, posición final, tiempo inicial, posición inicial. Y estas son las fases, pues entonces aquí yo conservo todo lo que tal, le cambio el signo negativo, menos omega 1, etcétera, etcétera, y hay algunas cosas que van a cambiar, eso te queda omega T2, ¿cierto?, menos omega T1, esto te queda K por X sub 2 menos K por X1, y las fases se van, las fases iniciales, porque este te queda positiva negativa, y te queda esa estructura donde se reordenan de esa manera. Entonces, aquí lo que hace el delta se simplifica o se factoriza por W y te queda la diferencia de tiempo más K por la diferencia de la posición. En este caso se nos pide la diferencia de fase entre dos puntos que están distantes 10 metros en un mismo instante, o sea que T2 igual a T1. Por lo tanto, si T2 igual a T1, se me van a eso, me queda la constante K y la diferencia vale 10 metros, entonces me queda que phi es la constante K por la diferencia de posición para 10 metros. Entonces el K, que es lo que es el número de onda que nosotros sacamos acá arriba, 0,1 pi, ahí está 0,1 pi, y la diferencia entre esos puntos vale 10, y 0,1 por 10 te queda 1, 1 por pi te queda pi radianes, que sería la diferencia de fase para dos puntos que están en un mismo instante, pero que están separados 10 metros. ¿Preguntas, dudas? Todo claro hasta el momento, profe. Ya. Acá tenemos otro problema. Les recuerdo que todos estos problemas que yo estoy presentando, usted ya los tiene a disposición en el aula virtual. Por lo tanto, simplemente se lo estoy explicando. Y si usted presenta alguna duda, alguna consulta, me la hará en la próxima clase. Hay un pescador en un bote anclado. Observa que este flota efectuando 10 oscilaciones completas en 8 segundos. Entonces eso tiene que ver con la frecuencia. Y en él se invierte en 4 segundos para que la cresta de la ola recorra los 16 metros del largo del bote.
cuántas ondas completas existe en cualquier instante a lo largo de la longitud del bote. Entonces la frecuencia son 10 ciclos completos en 8 segundos, ¿ya? Y según el problema, la longitud del bote son 16 metros y en esos 16 metros hay 4, demoran 4 segundos. Se invierte en 4 segundos y por lo tanto ahí tú tienes la velocidad de propagación, distancia partida por tiempo, 4 metros partido por segundo. Y tú sabes que la velocidad es lambda por la frecuencia o lambda partido por el periodo, esa velocidad vale 4 y eso te queda lambda por la frecuencia. Y la frecuencia son las 10 ciclos completos en 8 segundos. Entonces el 8 está dividiendo, pasa multiplicando, te queda 32 y ese 10 que estaba multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto la longitud de onda de esa es de 3,2 metros. Y como quiera que el bote mida 16 metros, el número de ondas que pasa por él será el número de ondas, ¿cierto? Que tiene el abarcar los 16 metros, ya que están separados, ¿cierto? Una distancia de 3,2 metros. Si tú haces esa diferencia, te queda que en el bote, ¿cierto? Se generan 5 ondas completas que recorren, ¿no es cierto?, con esa frecuencia el bote en cuestión. Pregunta, duda. No, Ya. Este problema que está aquí presenta una cuerda uniforme. Cuando yo hablo de una cuerda uniforme, hablo de una cuerda ideal, que es homogénea, su masa es pequeña comparada con la masa que está colgando, por lo tanto no se considera, y está tensa mediante una tensión en la cuerda, y esa polea lo único que hace, ¿cierto?, es que el mecanismo pueda pasar por ella y se vaya hacia allá, nada más que eso. La masa es 0,3 kilogramos y tiene una longitud de 6 metros, 5 metros y 1 metro hacia abajo. Entonces, si usted quiere saber la densidad lineal de la cuerda, simplemente usted toma la cuerda de 6 metros, la enrolla y la coloca en una balanza, y la masa. Y el cociente entre la masa de la cuerda y el largo de la cuerda le da la densidad lineal de la cuerda. La cuerda pasa por una polea y soporta un peso de 2 kilogramos. Encontrar la velocidad de un pulso viajando por esta cuerda. Entonces alguien viene, toma la cuerda, pum, la levanta y propaga, ¿cierto?, una cierta energía y se va a generar una onda pulso que va a llegar hacia allá, y como está fija en 2 puntos, van a haber nodos y van a haber antinodos. La tensión de la cuerda, entonces, la tensión T hacia arriba y el peso hacia abajo. Diagrama cuerpo libre, la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, y la tensión igual al peso. Los 2 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado, eso te queda 19,6 kilogramos metro segundo cuadrado, y eso corresponde a Newton. Entonces, pues lo que yo le decía, si usted quiere medir la densidad lineal de la cuerda, porque la va a necesitar, es la masa de la cuerda, que ya sabemos que vale 0,300 kilogramos, partido por su longitud, y la densidad lineal de masa le queda 0,5 kilogramos partido por metro. Por lo tanto, para una cuerda, la velocidad de propagación, ¿se recuerda cuando vimos el PPT? A ver, lo voy a ver. El PPT de movimiento. Claro, y nosotros vimos de las ondas mecánicas. Le voy a mostrar las ecuaciones para que entienda por qué ocupo esa expresión. Parece que me pasé. A ver, aquí lo veo mejor si estoy. Aquí está.
Entonces yo le expliqué el otro día que la velocidad de propagación de las ondas mecánicas, ¿cierto?, independiente de su medio, dependen fundamentalmente de las propiedades del medio en el cual se encuentra. Y es la raíz, se da cuenta en todos los lugares, es la raíz de beta partido por rho, ¿cierto?, la densidad del fluido, del líquido en el cual se propaga la onda, y beta tiene que ver con el módulo de compresividad. Eso es para un fluido, un líquido. Para un sólido es la raíz de un cociente. Ese cociente es el módulo de Young, partido por la densidad, por ejemplo, si esto es a 0. Entonces yo tendría que determinar el módulo de Young, y si me lo dan, dividirlo por la densidad del acero. Búscalo en tabla. Para una cuerda tensa, que es lo que estamos viendo ahora, la velocidad de propagación, ¿cierto?, es la raíz de T partido por mu. ¿Qué es lo que es T? T es la tensión en la cuerda. Y mu, ¿qué es lo que es? La densidad lineal de masa. Por esa razón que ocupo yo esta situación, porque tengo una cuerda que está tensada, ¿cierto? Y la tensión te la da el peso del objeto. Entonces tiene la tensión que vale 19,6 newton, y la densidad lineal de masa es la masa partido por la longitud, 0,050 kilogramos partido por metro, y eso te queda 19,8 metros partido por segundo. Por eso que ocupo esa situación. A ver, parece que aquí hay un 0 de más, déjame ver, 0,300 dividido por 6. 0,300 dividido por 6. Igual, esto es 0,05. Entonces aquí hay un pequeño error. Lo vamos a arreglar al tiro para que cuando usted estudie no se encuentre con ese problema. Ahí sí, le falta un 0, ¿ya? Y ahí entonces tiene usted la velocidad de propagación 19,8 metros partido por segundo. Entonces entendió por qué ocupé esa ecuación, ¿verdad? Porque tengo una onda que se propaga a través de una cuerda que está tensionada. Acá tenemos otro problema. No sé si tiene alguna duda de esto, alguna consulta. Aló, ¿A la momento no, profe? ya. Aquí lo que tengo, ¿cierto? Este es un problema de carácter literal, deberá quedar expresado en términos de todas estas variables que nos presentan. Hay un bloque de masa M mayúscula
sostenido por una cuerda. Ahí está la cuerda sosteniendo. Es una cuerda ideal que tiene una cierta masa M minúscula y un largo L, que está sobre un plano inclinado formando un ángulo θ. La longitud de la cuerda es L y su masa es muy pequeña comparado con la masa exterior. Deducir una expresión para el tiempo que necesita una onda transversal para desplazarse de un extremo al otro. O sea, velocidad, distancia partido por tiempo. La distancia, ¿cierto?, es L, y la velocidad V es la velocidad de propagación. Entonces lo que hago yo aquí es el diagrama cuerpo libre y determino las fuerzas. Está la fuerza normal, está la tensión en la cuerda y está el peso, mg. Este es el eje X y este otro el eje Y. Entonces en el eje X tengo la tensión T menos la proyección del peso. Si yo proyecto, alumbro esto de aquí hacia arriba, me va a proyectar esa componente que está ahí y esa componente va a ser mg seno porque el ángulo se repite aquí abajo. Ahí está. Y eso igual a 0 porque no se mueve en esa dirección, pues esto está aquí. Lo que pasa es que alguien levanta la cuerda, le genera una onda a pulso y hay una onda que se propaga transversalmente y quiero saber el tiempo que demora en llegar al otro extremo. Y en el eje vertical de las Y tengo la normal hacia arriba y tengo esta componente del peso, ahora la alumbro hacia allá, el ángulo, ¿cierto?, se repite aquí y eso, proyección es mg coseno en cuestión, igual 0. Entonces de la ecuación 1, despejo la tensión, mg seno algo, pasa hacia el otro lado con signo positivo, te queda T igual a mg seno algo. Y nosotros sabemos del movimiento rectilíneo uniforme que velocidad, distancia partido por tiempo, o sea que el tiempo es distancia partido por la velocidad. Y la distancia, ¿cierto?, es lo que tiene que recorrer, que es la longitud L partido por la velocidad, y usted sabe que la velocidad de propagación es T partido por mu, donde mu es la densidad lineal de masa. Por lo tanto, la densidad lineal de masa, ¿cierto?, mu es la masa de la cuerda partido por el largo de la cuerda, y eso te queda m partido por L. Y si eso tú lo reemplazas en esta ecuación, te queda que la velocidad de propagación para la onda es la tensión, mg seno algo, ahí está la tensión, mu es la masa partido por unidad de longitud, tengo ahí una división de fracciones, esto pasa arriba, la división se convierte en multiplicación y te queda mgl pasa arriba por seno θ partido por m. Y como quiero el tiempo, ¿cierto?, es L partido por B. Entonces pongo L partido por B. Toda esa estructura es la velocidad. La acabamos de sacar. Y como yo quiero una sola raíz, entonces yo pongo una sola raíz, pero lo incorporo como meto a L adentro de esta raíz, pero como a L cuadrado, porque si la saco fuera sale como L. ¿Ya? Entonces te queda L cuadrado partido por mgl seno θ, tengo una división de fracciones, conservo el primero igual, L cuadrado, y el segundo se invierte, m de la cuerda partido por mgl. Se te va un largo L y te queda m por L, partido por mg seno del ángulo en cuestión. Y ese es el tiempo que demoraría, ¿cierto?, una onda en recorrer esa distancia L en cuestión. Ahora, ¿cómo yo sé que esto corresponde a segundos? Fíjate bien, la masa se mide en kilogramos, esto en kilogramos se van, arriba tengo metro, el seno del ángulo θ no aporta ninguna información, y aquí abajo tengo metro segundo cuadrado. Entonces te queda metro, el segundo cuadrado pasa arriba partido por metro, se te van los metros y te queda la raíz del segundo cuadrado, y eso sale como tiempo en segundo. Es decir, esta estructura tiene unidades de tiempo, ¿ya?, que corresponden a lo que nos están pidiendo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. Aquí hay otra cuerda que está atrapada, ¿cierto?, o está contenida. La figura, en la figura la cuerda tiene una longitud de 1 metro y una masa de 10 gramos. Calcular la tensión a la cual está sometida. Entonces este generador está generando, ¿cierto?, un frecuenciómetro, va a generar frecuencias, genera ondas con una frecuencia de 60 Hz. Y yo quiero saber la tensión. Entonces, datos, el largo de la cuerda 1 metro, la masa de la cuerda son 10 gramos, al dividido 1000, para pasarla a kilo te queda 1 por 10 elevado a la menos 2 kilogramos, que es la masa de la cuerda. Y F es la frecuencia correspondiente al armónico n igual 4. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo, ¿cuántos nodos tengo? 1, 2, 3,
4, 5, que serían los nodos. Y los antinodos tengo 1, 2, 3, 4, y eso corresponde el número de antinodos, que son los números de armónicos que se dan. Entonces tengo la tensión en la cuerda, la densidad lineal de masa en la longitud, y tengo 1, 2, 3, 4 armónicos. Entonces la frecuencia de la onda estacionaria es del tipo de la frecuencia del número de armónicos partido por 2L la raíz de T mu. ¿De dónde saco esa información? Esa información sale de acá. Ahí está, ¿ves? Y eso tiene que ver con la onda estacionaria, donde hay nodos y antinodos. El armónico n igual 4, el número de nodos y número de antinodos, y esa es la ecuación general para la frecuencia con el número de armónicos. N, número de armónicos, 2L partido por T partido por mu. De ahí se saca la información, por eso ocupo esa ecuación. La densidad lineal de masa, ¿cierto? Es la masa de la cuerda partido por el largo de la cuerda. Si yo elevo al cuadrado, porque lo que necesito es despejar la tensión, entonces te queda f cuadrado, n cuadrado partido por 4L. Y despejamos la tensión. Entonces te queda que el 4, el largo de la cuerda, pasa arriba multiplicando a f cuadrado, y el n que estaba arriba, te quedó n cuadrado, pasa abajo como n cuadrado, y el mu pasa arriba multiplicando. De tal manera que si tú despejas adecuadamente la tensión, te queda 4 veces el largo de la cuerda, por la masa de la cuerda, por la frecuencia al cuadrado, partido por el número de armónicos al cuadrado. Si yo reemplazo, el 4 es un 4, el largo de la cuerda es 1 metro, la masa de la cuerda son 1 por 10 a la hora menos 2 kilogramos, recuerda que eran 10 gramos, la frecuencia con la cual se están generando la onda son 60 Hz o 61 partido por segundo al cuadrado, y eso te queda 4 al cuadrado, que es el número de armónicos, que te lo muestra la ecuación, o sea, la gráfica. Te queda 4 al cuadrado, son 16, entonces arriba te queda ¿cuánto? Te queda 60 al cuadrado por 1 por 1 exponente a la menos 2 por 4. Igual, eso te queda 144. Y si eso tú lo divides por 16, porque es 4 al cuadrado, eso te queda 9. ¿9 qué? Eso te queda kilogramos. Esto te queda un 1. 1 al cuadrado es 1. Y te queda segundo cuadrado. Entonces te queda kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Eso corresponde a newton. El número 4 simplemente es un número. No tiene unidades de medida. Pregunta, duda. Este problema que está acá, hay que incorporar nociones de energía mecánica, que no lo he visto con ustedes, además, ¿cierto? La dinámica del movimiento circular, y eso tampoco lo han visto, por lo tanto este problema lo voy a dejar de lado por ahora, ¿ya? Pero como yo también le hago clase a la gente de ingeniería, lo coloqué pensando en ellos, pero con ustedes no lo voy a resolver, ni tampoco les puedo preguntar una cosa tan compleja como esta. Y ahí estaríamos terminando. Lo que tiene que ver, es cierto, con las ondas mecánicas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de lo que acabo de hacer. Parece que no, entonces vamos a guardar esto. Esto lo vamos a cerrar. Esto lo vamos a cerrar y vamos a ir a las ondas electromagnéticas. ¿Me espera un ratito? Vengo al tiro, por favor. ¿Me disculpan 5 minutos? Gracias.
Bien, ya estoy de vuelta ya. Y vamos a ver lo que les compete a ustedes, que son las ondas electromagnéticas más que nada, pero antes de eso teníamos que dar, ¿cierto?, una explicación respecto a la onda, porque son muchas las variables, a mi parecer, que están en juego. Y ahora los vamos a ceñir, ¿cierto?, a que son las ondas electromagnéticas. Si usted se da cuenta, la onda electromagnética es la superposición o es la conjunción de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, que están mutuamente están dispuestos en forma perpendicular. Entonces, aquí hay unas visiones, uno como corpúsculo y el otro como onda. Maxwell demuestra que a partir de sus ecuaciones matemáticas que la luz es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones en un campo electromagnético, estableciendo la naturaleza ondulatoria de la luz, tal como lo pensaba Huygens, en contra de la opinión de Newton. Newton pensaba que la luz, ¿cierto?, eran pequeños corpúsculos, ¿ya? Y esos corpúsculos viajaban en línea recta y eso era lo que daba a conocer la luz. En cambio, Maxwell y Huygens, ¿cierto?, piensan que son una onda electromagnética y que se propaga a través del vacío, ¿cierto?, en el campo, a través de un campo electromagnético. Entonces aquí tenemos una señal que se envía a través de un campo electromagnético y yo tengo que tener una fuente que me produzca, que capte esa señal y que se ponga de acuerdo con la señal que viene encriptada, ¿cierto?, con una frecuencia específica y yo la pueda detectar para poder captar una frecuencia en una radio, para poder ver, ¿cierto?, un canal, un canal correspondiente. Entonces habían dos opiniones, por eso se llama la teoría corpúscula, ondulatoria corpuscular. Maxwell plantea que las ondas electromagnéticas son generadas por cargas oscilantes y estaban compuestas por campo eléctrico y por campos magnéticos variables en el tiempo. Toda carga acelerada radia una onda electromagnética. Entonces el fundamento teórico que nos permite visualizar esto como una onda electromagnética está por un lado la ley de Faraday-Henry o Faraday-Lenz, donde un campo magnético variable origina un campo eléctrico variable. Ahí está el campo B creciente y eso te genera un campo eléctrico en esa situación. Y la ley de Ampere y Maxwell es que hay un campo eléctrico variable origina un campo magnético variable en cuestión. Y ahí estaría entonces la situación. Ese es el fundamento teórico. Y ahí está la superposición. Si usted se da cuenta, ese punto tiene un igual estado de, ¿cierto?, completo, un ciclo completo, y aquí está el azul, también un ciclo completo, están en fases. Eso corresponde a la vibración de lo que hace el campo magnético, y esto es la vibración o el comportamiento, ¿cierto?, del campo eléctrico a partir de una antena que está irradiando, ¿cierto?, una cierta información, ¿cierto?, que es el campo electromagnético. Está constituido, ¿cierto?, entonces por dos vectores, campo eléctrico y campo magnético, y que están dispuestos en forma perpendicular. Nosotros ya vimos el concepto de campo eléctrico, ya vimos el concepto de campo magnético, vimos todas las propiedades de él, etcétera, etcétera. Entonces las ondas electromagnéticas se generan cuando se aceleran las cargas eléctricas, cuando los electrones ligados a átomos y moléculas verifican transiciones de un estado de menor energía. Entonces acá lo que tenemos es una planta que está irradiando una información, ¿no es cierto?, una antena. Esa antena, ¿cierto?, viaja a través de un campo electromagnético, ¿cierto?, en el espacio, que puede ser el vacío también. Va al vacío, se capta a través de un satélite y ese satélite lo envía nuevamente a Tierra, de donde yo tengo una antena que capta esa información que viene encriptada y yo la reparto, ¿cierto?, a lo largo de todo Chile, y yo puedo ver un partido de fútbol, por ejemplo, de nuestra selección en el extranjero. Y acá tenemos las antenas de tipo receptora, que son de ese tipo de señal, donde está el campo eléctrico, y otras que te captan el campo magnético dependiendo de la forma. Son antenas receptoras que lo cumplen. Las ondas electromagnéticas son planas y además son transversales. Aquí está la dirección de propagación, ¿no es cierto?, que está en el eje Z, a través del eje, el eje de las Y, ¿cierto?, va el campo eléctrico, y a través del eje de la X va el campo magnético. Entonces las ondas electromagnéticas planas son transversales de los campos eléctricos magnéticos perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Y se define la dirección de polarización como la dirección de vibración del campo eléctrico. Entonces, esto que está acá es la dirección de propagación y se define, ¿cierto?, la dirección de polarización como la dirección de vibración del campo eléctrico. Entonces esto está polarizado, ¿cierto?, en la dirección
en esta dirección, en la que está el campo eléctrico, o sea, en el eje de las Y. Y la separación entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo se llama lambda, y lambda ya sabemos que es la longitud de onda, que acabamos de hacer un ejercicio y sabemos, ¿cierto?, la definición de ella. Y asociado a lambda está el periodo y está la frecuencia. Ahora, ¿qué característica tiene la velocidad, la onda electromagnética? ¿Cierto? En el vacío, la velocidad con la cual se propagan es c, que es el producto de la lambda por la frecuencia. ¿Y qué es lo que es c? C es la velocidad de la luz en el vacío. Lambda es la longitud de onda, mu o f es la frecuencia y c es la velocidad de la luz. Y aquí tenemos comportamiento, ¿cierto? Esta es la dirección del campo magnético y esta es la dirección, ¿no es cierto?, del campo eléctrico. Y ahí tenemos, ¿cierto?, entonces la longitud de onda, y ahí tenemos los celestes sería el campo eléctrico y la otra sería el campo magnético, y por lo tanto estaría polarizado. La polarización, ¿cierto?, sería a través del eje de el eje de la Z, el estado de polarización, porque tiene que ver, ¿cierto?, con la dirección en la cual se propaga el campo eléctrico. Y la onda electromagnética tiene en su dirección K del vector donde K es E cruz B. Entonces aquí tiene el eje de las Y, tiene el eje de la Z y tiene la dirección de propagación. Y ahí está el campo eléctrico vibrando, ¿cierto?, a través del eje de las J, ahí vibrando, y en forma transversal a él, lo que usted tiene, ¿cierto?, es el campo magnético. Ahí está en este plano, está vibrando a lo largo del eje Z, y usted comprenderá que esos dos puntos, ¿cierto?, o esos dos campos están a 90 grados entre sí. Y ahí tiene la propagación, cómo se estaría propagando estos campos eléctricos y estos campos, el campo electromagnético. Ahora, aquí tienen algunas características de las ondas. Las características de las OEM, o sea, ondas electromagnéticas. De ahí las vamos a nombrar, no es la OSD, ¿cierto? Es la ondas electromagnéticas. Son ondas transversales, ya sabemos ya, vibran en forma perpendicular a la dirección de propagación, a la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, donde es perpendicular a P, y la velocidad de la onda B y la velocidad de la onda del campo eléctrico o campo magnético están en fase. Se propagan en el vacío con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o en un medio material a una velocidad c partido por n. ¿Qué es lo que es n? N es el índice de refracción. En este caso el índice de refracción del aire vale 1, por lo tanto B igual a 0, y c es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces, para que usted vea la diferencia entre la velocidad del sonido y la velocidad de la luz, en tiempo de invierno hay tormenta eléctrica y hay rayos, y el rayo, ¿cierto?, es la figura que usted ve, el rayo, ¿cierto?, es la figura que pueda subir o pueda bajar. Más del 80% de los rayos suben desde la Tierra hacia las nubes por el efecto de la polaridad. Son los rayos calientes, y los rayos fríos, ¿cierto?, son los que bajan desde las nubes hacia la Tierra. Y tanto el trueno, el relámpago como el rayo son el mismo fenómeno físico. ¿Cuál es la diferencia? Que se propagan con diferentes velocidades. El rayo lo hace con 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o sea, 300 millones de metros en un segundo. La luz, el parpadeo de la información, ¿no es cierto?, también se propaga con 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. ¿La luz aquí corresponde al trueno o al relámpago? ¿Al relámpago? El Relámpago. relámpago, ¿no? Al relámpago, ¿no? Y el trueno es el sonido, ¿no? Sí. Ya. Sí. Sí. Entonces, cuando yo veo un rayo, una tormenta eléctrica, veo el rayo, la luz casi instantánea, ambos se propagan con 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Pero Ya una segunda después el sonido. sonido de ese fenómeno físico se propaga con 340 metros partido por segundo. O sea, en un segundo recorre casi 3 cuadras y media, suponiendo que una cuadra chilena son 100 metros. Entonces la gente confunde esos fenómenos, pero el fenómeno físico como tal es uno solo. Lo que pasa es que se propagan con diferentes velocidades. Entonces estos fenómenos son casi instantáneos. Aquí tengo 8 ceros hacia la derecha. O si usted lo baja a 6, coloca 300 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. O sea, son 300 millones de metros en un segundo. Es una velocidad altamente grande. No la hemos percibido ninguno de nosotros.
lo que más uno percibe, ¿cierto?, es un piloto de un avión F-16 que pueda estar volando a 1500 metros partido por segundo, o rompiendo la barrera del sonido unos 4 o 5 veces. Y ya dije el otro día que la velocidad de propagación del sonido depende de las condiciones del medio, ¿no? Por eso es la raíz de algo, T partido por mu, o el coeficiente, o en el módulo de Young partido por la densidad, o el coeficiente de compresibilidad. Y depende también de la temperatura. Pero como esto se propaga en el vacío, no hay. Ahora, si tú quieres saber el valor de C, colocas en tu calculadora 1 partido por la raíz de epsilon 0. ¿Se recuerdan que lo que era epsilon 0? Lo vimos cuando vimos la ley de Coulomb. Era la constante de permeabilidad del medio, 8,85 por 10 elevado a la menos 12, Coulomb cuadrado, Newton partido en metro cuadrado. Y mu sub 0, ¿se recuerdan que lo que era? La constante de permitividad. ¿Cuánto vale eso? 4pi por 10 elevado a la menos 7. Tesla metro partido por ampere. Entonces, si tú colocas en tu calculadora, hágalo conmigo, vaya haciéndolo, coloque 1 dividido, abra paréntesis, raíz de 8,85 exponente a la menos 12, lo multiplica por 4 por 3.14 exponente a la menos 7, cierra paréntesis, ejecuta. Eso le queda, aquí tengo un error yo, sería 1 dividido por la, vamos a poner paréntesis, raíz de 8,85 exponente a la menos 12 por 4 por 3.14, 4pi por exponente a la menos 7, cerramos paréntesis, volvemos a cerrar, y eso le queda aproximadamente, no estoy bien todavía, vamos a hacerlo de nuevo hasta que me resulte, 1 dividido por, abre paréntesis, va a colocar dos paréntesis, raíz de 8,85 exponente a la menos 12 por 4 por 3.14 exponente a la menos 7, cierra paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis, igual, y eso me queda 2,676 exponente a la 11. Algo no estoy haciendo bien aquí. Pero si usted coloca esos dos valores, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner raíz 8,85 exponente a la menos 12 por 4 por 3.14 exponente a la menos 7, cerramos paréntesis, igual, eso me queda 3,33 exponente a la menos 9. Entonces aquí vamos a colocar 1 dividido por 3,39 exponente a la menos 9. Igual, y eso te da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me da 2,9498, o sea, aproximadamente la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8. Eso te da 2,949, 2,95, que es aproximadamente 3. ¿De qué depende? Depende de los valores de vivo. Mientras más valores le coloque a pi, yo estoy haciéndolo con 3,14. Aumento el valor, pero eso te da la velocidad de la luz. N es el índice de refracción, que ya lo vamos a ver cuando veamos óptica geométrica. B entonces igual a C, y la razón, ¿no es cierto?, es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético, o la amplitud del campo eléctrico por la amplitud del campo magnético, y eso es igual a W partido por K. ¿Qué es lo que es W? Es la frecuencia angular. ¿Qué es lo que es K? El número de onda, o eso es equivalente a lambda por la frecuencia. Lambda es la longitud de onda, es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, y mismo que lo que es la frecuencia, el número de oscilaciones en un segundo, y eso se mide en Hz. El campo eléctrico y el campo magnético siempre están en fase.
Si suponemos que son características que las ondas electromagnéticas, una onda plana con amplitudes E y B, varían con el tiempo, entonces se le puede asignar una estructura sinusoidal de las siguientes características. El campo eléctrico, que depende de la posición en el tiempo, es la amplitud E sub 0, que sería ese valor que está ahí, E sub 0, ahí está, seno de kx, k por x menos omega t, en dirección j. Ya, porque el campo eléctrico ¿cierto? Está variando ahí, a lo largo del eje de las I y J. Y el B lo está haciendo ¿cierto? A través del eje de las Z, K, perpendicular. Entonces el campo magnético depende de la posición del tiempo, en la amplitud B sub 0, que sería ese valor. Recuerda que la amplitud es la máxima elongación que tenga, seno de kx menos omega t, pero en dirección K. Entonces ahí tiene usted la forma en que vamos a tratar ¿cierto? Estos campos eléctricos y campos magnéticos. Y el estado de vibración. Los campos oscilan temporalmente en forma sinusoidal a medida que se propagan y pueden describirse matemáticamente empleando combinaciones de funciones armónicas. Ese es el eje de la y J. Y ahí tenemos entonces, tú para poder pasar del campo eléctrico al campo magnético, simplemente lo multiplicas por C. ¿Y qué es lo que es C? Es la velocidad de la luz, que es una constante, 3 por 10 a la 8. Ahora, si tú quieres pasar del campo magnético al campo eléctrico, tienes que dividirlo por C, que es la velocidad de la luz. Y ahí está el número de onda 2K partido por lambda, el número de longitudes de onda en 2pi, la frecuencia angular 2pi por el periodo o 2πf, y la velocidad como la razón o el cociente entre la velocidad angular y el número de ondas. ¿Qué es lo que transportan las ondas? Lo dije el otro día. ¿Qué es lo que transportan las ondas? Lo fundamental. Energía. Energía. Y la onda electromagnética también transportan energía. Ahora, quien da cuenta de esa energía, en este término, es el vector de Poynting. La cantidad más importante es la energía que incide sobre una unidad de área en una unidad de tiempo. A este se le llama la intensidad, y el vector de Poynting recoge este concepto y además nos da la dirección de propagación de la onda electromagnética. Entonces el vector de Poynting lo vamos a llamar la letra C, es 1 partido por μ sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere, y eso es factor del producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y el producto cruz, ¿cierto? Lo vimos cuando vimos vectores. ¿Cómo se define el producto cruz entre E y B, el campo eléctrico y el campo magnético? Sería la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector. El primer vector es el campo eléctrico, el segundo vector es el campo magnético. Por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Qué vectores forman el campo eléctrico con el campo magnético? ¿Qué ángulo forman? Mire ahí, por favor, lo que estoy indicando. ¿Cuánto es el ángulo ese? De 45 grados. No, pues 90 grados, pues, papá. Sí, sí, sí. 90 grados. Y seno 90 grados vale 1. Por eso te queda E por B. Y ese es el vector de Poynting. Ya, vamos a dejar hasta acá porque son las 4, ¿no? Sí, son los 4-2. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá porque yo le respeto su recreo, le quito parte de su recreo, entonces vamos a quedar en el vector de Poynting. Nos faltan, entonces, la próxima clase, el martes, vamos a ver todas las características de las ondas electromagnéticas en cuanto a la densidad de energía, la intensidad, ¿cierto? Toda esta información, el espectro electromagnético, ahí tenemos una relación, y finalmente tenemos algunos ejercicios que resolver. ¿Le parece? Los PPT están en el aula, profe. Claro, señor papá, ya estoy Sí. anticipado, está todo ahí ya, pues. Ya, gracias. Está todo arriba, miren, ahí lo voy a mostrar, espérenme un poquito. Sí, estaba de ayer, si no me equivoco. Sí, ayer lo subí, exactamente, don Francisco Emanuel.
Usted es de la edad media, don Francisco de Manuel, ¿o no? No, bueno. Más o menos. El joven que me preguntó. Ahí está, movimiento ondulatorio, nivel de intensidad, onda 1, ejercicio de onda mecánica, ejercicio de onda electromagnética, PPT, onda electromagnética, ejercicio de aplicación. Gracias, profe, es que era para estudiar No. después de la clase. Sí, no, está bien, pues, pero ayer lo subí. Todas estas cosas yo tengo que estar Sí. atento a entregarle a usted toda la información y ahora, una vez terminada la clase, yo tengo que subir 4 videos y cada video se me demora casi 1 hora de subirlo a YouTube. Y después yo se lo coloco aquí en las clases, ¿ves? Ya vamos en la clase número 18. Para que usted tenga el video y tenga la información. ¿Le parece, don Juan? Entonces vamos a quedar en el Sí, vector de profe. Poynting y la próxima clase nos dedicamos, ¿cierto?, a ver algunos detalles más y vamos a hacer ejercicio igual como lo hicimos hoy día con las ondas mecánicas, lo vamos a hacer con la onda electromagnética. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. Yo, Ya, profe. Chao, chao. chao, Chao, chao. que te vean.